buscar es que se hayan arrestos, aproximadamente 3.000 arrestos por día. Ha intensificado su respuesta a lo que está ocurriendo actualmente en California. Se anunció el despliegue de más de... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este reportaje especial. Tenía tiempo sin hacer un video de este tipo, pero creo que la situación lo amerita. Últimamente hemos visto imágenes que parecen sacadas de otro continente. Manifestaciones, decisiones desde la Casa Blanca, incluso periodistas que se ven afectados mientras cubren estas manifestaciones. Pero esto no está ocurriendo en Latinoamérica. Está pasando en las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Hoy quiero que hablemos con calma sobre lo que está ocurriendo. Lo compararemos con lo que se vive actualmente en Venezuela y surge la gran pregunta: ¿cambian las reglas cuando la situación es de otro país? En Los Ángeles se han registrado protestas recientemente. Las personas salieron a la calle con pancartas y mensajes muy contundentes, expresando preocupaciones sociales muy reales en Estados Unidos. Aunque hubo momentos de gran tensión, lo más importante es entender el contexto. ¿Qué está motivando estas protestas? Muchos ciudadanos reclaman por sus derechos civiles y tienen una gran sensación de que no están siendo escuchados. Uno de los hechos más virales y que más ha llamado la atención a nivel internacional fue el suceso ocurrido a la periodista australiana. Ella estaba cubriendo todas las manifestaciones cuando de repente fue afectada por los organismos que estaban de seguridad. Aclaro, no uso términos ni expresiones para que el video no sea censurado, pero todos sabemos qué fue lo que sucedió. Afortunadamente se encuentra bien, pero esto ha generado muchas discusiones en redes sociales y en medios de comunicación. Pero acá surge la pregunta importante y el tema de este video: ¿y si esto hubiera ocurrido en Venezuela? ¿La cobertura mediática hubiese sido la misma? Cuando escenas así ocurren en Caracas, la narrativa suele distorsionarse y cambiar de una manera muy drástica. En todos los medios de comunicación se pueden leer titulares como crisis humanitaria, represión, dictadura. Todo esto aparece de inmediato en todos los medios de comunicación, las personas con más alcance mediático. Pero claro, como ahora está ocurriendo en Estados Unidos, la presentación se vuelve mucho más suave. Solamente se hablan de pequeños disturbios y de una leve inestabilidad y ya. Como que si esto no fuera parte del mismo problema de fondo. Paradójicamente, hoy en día en Venezuela, la situación pública es más tranquila. No hay manifestaciones y se vive una relativa tranquilidad. ¿Quiere decir que todo está bien en Venezuela? No, pero lo que es en la calle y las manifestaciones es un cambio muy drástico con la situación actual de Estados Unidos. Pero esto no se menciona. Ahora sumemos otro elemento clave. La Casa Blanca ha intensificado su respuesta a lo que está ocurriendo actualmente en California. Se anunció el despliegue de más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional.
lo que eleva a 7.000 los efectivos dispuestos para esto. Además, aunque el presidente Trump afirmó que por el momento no va a aplicar la llamada ley de insurrección, no es algo que descarte del todo. Esta ley permitiría al ejército intervenir en territorio nacional y que no se ha usado desde el año de 1992. Estas decisiones han generado un intenso debate dentro del país. Los simpatizantes de Donald Trump lo ven como una medida necesaria para mantener la paz en las ciudades. Otros lo ven como una respuesta desproporcionada para las manifestaciones públicas y ciudadanas. ¿Cómo entender esta situación? Muy simple. Esto tiene nombre y apellido y se llama Stephen Miller. Si realmente queremos entender la situación actual, esto no es una situación fortuita. Stephen Miller, en reportes incluso que se han hecho en medios locales, han dicho que lo que él está tratando de buscar es que se hayan arrestos, aproximadamente 3.000 arrestos por día. Y esto es lo que está aconteciendo, en donde desafortunadamente, como lo ha interpretado la población, pues personas inocentes, como es el caso de Kilmer Abrego García, quien además tuvo que ser devuelto a Estados Unidos, pues podría caer en esas redadas de manera injusta, donde literalmente, como se dice, caen justos por pecadores. Y esto es una medida antimigratoria que ha venido implementando Stephen Miller, como también lo escuchamos esta semana cuando... Pero volvamos al punto central de este video. ¿Se están midiendo las cosas con la misma vara? Cuando la situación ocurre en Latinoamérica, la narrativa suele ser crítica, urgente y hasta dramática. Human Rights Watch, organización internacional de defensa de los derechos humanos, acaba de presentar este informe. Se titula Castigados por buscar un cambio, acciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela. Y una vez que el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles, se abrió otra serie de preguntas sobre quién tiene la autoridad de responder en situaciones como estas, como los disturbios. Especialmente porque Trump ordenó la movilización de soldados sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, con que... Pero claro, como está ocurriendo en Estados Unidos, el lenguaje cambia totalmente. Los titulares, en vez de dar la noticia como es, suavizan mucho los titulares y toda la cobertura de los medios se vuelve muy cautelosa. ¿Será que los principios cambian dependiendo del país? ¿O es que simplemente estamos acostumbrados a ver unos problemas más graves que otros y creemos que entonces Estados Unidos es perfecto? Lo cierto es que en este canal no buscamos atacar o defender a nadie. Solo quiero invitarte a la reflexión y que miremos el mundo con más equilibrio y menos filtros. Y te dejo esta pregunta para que la respondas en los comentarios. ¿Crees que se juzga igual lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa en Venezuela? Obviamente existen diferencias tanto de gobierno como de las personas que salen a protestar y sus causas, pero lo cierto es, lo pragmático es que el día de hoy no hay manifestaciones en Venezuela y las manifestaciones están en Estados Unidos. Si te gustó este reportaje especial, no olvides comenta, comparte, suscríbete y dale like, que nos estaremos viendo en el siguiente episodio el día de mañana. Chao, chao.